Muy buena gente, les saluda Rohan y como todos ya saben, ya tenemos aquí lo que es la Nintendo Switch OLED. El vídeo de cómo aprender a seleccionar una tarjeta micro SD ya lo había realizado con anterioridad, pero gracias a que ahora pues tenemos unas nuevas consolas he decidido actualizarlo para así pues digamos mejorarlo un poco más en cuanto a la información, aclarar detalles como por ejemplo una parte de dudas frecuentes con su respectiva respuesta de la gente que de pronto me ha escrito en los comentarios y que tienen esas pequeñas dudas muy generales. Entonces aquí la finalidad es que una vez vean este vídeo ya por ustedes mismos tengan la capacidad de seleccionar la tarjeta micro SD compatible con su consola, ya sea por capacidad, por tecnología o por bolsillo. Entonces no siendo más, vamos allá. Entre las novedades de la Switch OLED está el aumento de su memoria interna, pasando de los escasos 32 GB a 64 GB, algo que no está mal, pero que todavía se queda insuficiente, sobre todo a las personas que acostumbran a comprar de manera digital sus juegos, ya que como bien saben existen actualizaciones, DLCs, contenidos descargables, las capturas que hagamos, etcétera, etcétera, que al final logran ocupar un gran espacio en la memoria interna y termina siendo un verdadero quebradero de cabeza. Y por eso es que seguro ya muchas personas están interesadas en encontrar una buena tarjeta micro SD para ampliar sus posibilidades y llenar a full sus consolas con los mejores juegos. Antes de continuar, debo decir que toda esta información es válida para todos los modelos de Nintendo Switch, incluido la Switch Lite. ¿Qué tarjetas soporta la Nintendo Switch, Switch Lite y Switch OLED? Las consolas Switch soportan tarjetas como la micro SD, micro SD HC y a través de una actualización tarjetas micro SD XC. Cada una de estas tiene un espacio mínimo y máximo de almacenamiento que citaré a continuación. La micro SD nos aporta como máximo 2 GB de almacenamiento, mientras que la micro SD HC va desde los 4 GB hasta los 32 y la micro SD XC va desde los 64 GB hasta los 2 TB, así que me enfocaré en estos dos últimos modelos. Ahora bien, hay que prestar atención a algo muy importante, la velocidad de la tarjeta. Nintendo nos recomienda de que las tarjetas que usemos tengan una buena velocidad tanto de escritura como de lectura, razón por la cual debemos de tener en cuenta que la tarjeta sea compatible con el estándar UHS-1 para que nuestros juegos no tengan retrasos indeseados en los tiempos de carga y con una velocidad de transferencia de 60 a 95 MB o mayor para una mejor experiencia de juego. Y como recomendación personal, la Nintendo Switch soportará tarjetas de hasta 2 TB, así que no recortes tu presupuesto en caso de que no tengas problemas en adquirir la mejor capacidad de almacenamiento. Les recuerdo que los juegos que compramos en la eShop no estarán disponibles ahí para toda la vida, si en 10 años, 20, 30, bueno, estoy exagerando un poco, Nintendo cierra los servidores de Switch, perderíamos todos los juegos adquiridos y que no hayamos descargado en nuestras tarjetas. En resumidas palabras, si reunimos todos los puntos anteriores y según las recomendaciones de Nintendo, podremos decir que la tarjeta que requerimos debe de ser UHS-1 clase 3. Encontraremos una gran variedad de estas según tipo, clase y capacidad de almacenamiento, incluyendo tarjetas oficiales como la SanDisk certificada por la propia Nintendo. En caso tal que queramos algo más ajustado por presupuestos, podremos ir a tarjetas de clase UHS-1 U1 como mínimo. En cuanto al espacio de almacenamiento que puedo recomendar para estas micro SD dependerá del tipo de usuario que seas. Me explico. Si sueles comprar casi todos tus juegos desde la tienda de Nintendo, tu mejor opción es la de 512 GB en adelante, ya que a esto también se le podría sumar los DLCs. Pero si eres un usuario que se reparte entre lo digital y lo físico, con una de 256 irás bastante bien. Ahora, si eres un usuario que compra todos sus juegos en físico, con una de 128 GB te sería más que suficiente. Por último, comentar que en la descripción les dejaré los enlaces hacia algunas tarjetas recomendadas para que se hagan una idea de las especificaciones que deben tener, además de otros vídeos que seguro les interesa conocer. Y eso sí, recordar, comprar estas tarjetas en lugares que sean de confianza, oficiales, que nos generen esa calidad que necesitamos. Y ahora vamos con la pregunta más frecuente que me vienen haciendo sobre este tema. ¿Tal marca es compatible con la Switch? La marca Shin-Chan, llamémoslo así, de manera general a todas las marcas que me han preguntado, vale para la Nintendo Switch.
Switch? A ver gente, si quieren una tarjeta que al menos les ofrezca una calidad medianamente buena, les recomiendo siempre ir a por marcas conocidas, ya que normalmente estas tienen un gran recorrido en tarjetas de memoria y les pueden ofrecer más que otra que no la conoce ni el chino de la esquina. Como marcas conocidas me refiero por ejemplo a Kingston, Samsung, SanDisk, etcétera, etcétera. Por otro lado, si lo que quieren saber es la compatibilidad que tiene con la Nintendo Switch, pues les recomiendo que vean el vídeo de nuevo y presten esta vez mucha atención, ya que el tema se explica de la mejor manera posible las compatibilidades de las memorias y solo son unos minutos de aprendizaje que llevarán consigo mismos hasta que termine la vida útil de la Switch. Bueno gente, espero de que toda esta información les sea de bastante utilidad y dicho todo esto me despido, hasta una próxima, chao chao.